Bienvenidos, conspiradores. Hoy iniciamos una serie especial en nuestro faro. Vamos a abrir las páginas de los libros que la Iglesia no quiso que leyeras. Salvador Freixedo, un hombre que dedicó 30 años de su vida a los jesuitas, decidió un día decir la verdad, que los dioses de la antigüedad no venían del cielo espiritual, sino de naves espaciales. Hoy analizamos su primera obra explosiva, Extraterrestres y creencias religiosas. El libro que marcó el inicio de la ufología moderna y que, por poco, borra a Freixedo del mapa. Pero antes de abrir estas páginas prohibidas, detengámonos un segundo. Para entender la magnitud de este libro, debemos entender qué significaba ser Salvador Freixedo en 1971. No estamos hablando de un entusiasta del misterio buscando clics y likes en internet. Estamos hablando de un sacerdote jesuita. En aquel entonces, pertenecer a la Compañía de Jesús era pertenecer a la élite intelectual y espiritual del Vaticano. Eran los soldados del Papa, hombres con una formación académica feroz, disciplinados en la obediencia y el estudio profundo de la teología. Imagina por un momento el peso de su decisión. A principios de los años 70, el mundo todavía estaba recuperando del asombro de ver llegar al hombre a la luna. Pero la Iglesia seguía siendo una estructura inamovible, casi medieval, en sus juicios. Que un sacerdote de su prestigio colgara los hábitos, no para casarse o retirarse, sino para decir que los ángeles eran astronautas, y que la Biblia era un informe de contacto extraterrestre, fue un terremoto social. Freixedo cometió el pecado más grande para una institución milenaria. Usó la lógica contra el dogma. Su salida no fue un simple retiro, fue una muerte civil y espiritual. De la noche a la mañana pasó de ser un respetado representante de Dios a ser un paria, un traidor para sus colegas y un loco para una sociedad que no estaba lista para mirar el cielo con sospecha. Él sabía que al publicar este libro estaba firmando su propia sentencia de aislamiento. Perdió su seguridad económica, su hogar en la orden y sus amistades de toda la vida. Se quedó solo, con nada más que su máquina de escribir y una verdad que le quemaban las manos. Esa soledad es la que le dio la libertad de escribir sin filtros. Y esa misma libertad, la que hoy nos permite asomarnos al abismo que él descubrió, porque Freixedo no solo analizó naves espaciales, él comenzó a desmantelar la mayor conspiración de la historia, la forma en que ellos han usado nuestra fe para controlarnos. En este libro, Freixedo plantea algo que en 1971 era una locura. Él analiza los milagros de la Biblia bajo una lente técnica. ¿Y si la columna de fuego que guiaba a los israelitas en el desierto era una nave nodriza? ¿Y si la estrella de Belén era un objeto dirigido? Freixedo no intenta destruir la fe. Intenta explicar que hemos sido testigos de una tecnología que nuestra mente antigua solo pudo llamar Dios. Para Freixedo, la Biblia no es un libro de cuentos de hadas, sino un informe técnico escrito por personas que no tenían el vocabulario para describirlo. Imaginen por un segundo a un habitante del desierto hace 3000 años, un hombre cuya tecnología más avanzada era una lanza de bronce o una carreta de madera. Si ese hombre ve descender un objeto metálico, emitiendo luces cegadoras, ruidos ensordecedores y desafiando la gravedad, ¿qué palabras usaría? No diría propulsión iónica o fusión nuclear. Diría, la gloria de Yahvé ha descendido sobre el monte. Freixedo nos invita a hacer un ejercicio de honestidad intelectual. Analicemos el Éxodo. La Biblia nos habla de una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche que guiaba a los israelitas. Para un creyente tradicional, es la presencia del Espíritu Santo. Para Freixedo, es la descripción exacta de los gases de escape de una nave nodriza que brilla en la oscuridad y proyecta una sombra protectora
bajo el sol abrasador del Sinaí. O pensemos en el Arca de la Alianza. Freixedo la analiza no como un objeto sagrado, sino como un artefacto físico peligroso. Un cofre que lanza rayos, que mataba a quienes lo tocaban sin precaución y que requería vestimentas especiales para ser manipulado por los levitas. Él sostiene que el arca era, posiblemente, una fuente de energía o un sistema de comunicación transceptor. ¿Por qué Dios, el creador de las galaxias, necesitaría una caja de madera y oro para hablar con su pueblo? ¿O es que en realidad era el equipo de comunicación de una inteligencia que necesitaba una base física en nuestro mundo? Aquí es donde la teoría de Freixedo se vuelve inquietante. Él sugiere que estos visitantes se aprovecharon de nuestro asombro, al presentarse rodeados de rayos, truenos y una tecnología inalcanzable. Se aseguraron de que los tratáramos como divinos. Nuestra mente antigua, incapaz de procesar el fenómeno, creó la religión para intentar darle sentido a una vista técnica. No es que Dios no exista, es que muchos de los que se hicieron pasar por él en la antigüedad, según este ex jesuita, tenían pies de metal y venían de otros sistemas estelares. Por otro lado, Freixedo se detiene especialmente en la visión de Ezequiel. Mientras la religión ve ángeles y querubines, Freixedo ve motores, rotores y trenes de aterrizaje. Él explica cómo un hombre de la Edad de Hierro intentó describir una máquina del siglo XXI. Pero el autor va más allá. Nos advierte que este contacto no siempre es para nuestro beneficio. Estos seres, según Freixedo, se presentan como dioses para obtener algo de nosotros. Aquí es donde el libro deja de ser una crónica de naves espaciales y se convierte en una advertencia. Freixedo lanza una pregunta que incomoda a cualquier creyente. ¿Por qué un Dios omnipotente y creador del universo necesitaría nuestra adoración, nuestra obediencia ciega o, peor aún, nuestros sacrificios? Freixedo sugiere que estas entidades se disfrazan de divinidades, porque el disfraz religioso es el método de control más efectivo que existe. Al presentarse como dioses, anulan nuestro razonamiento crítico. No les cuestionamos, les obedecemos. Y en esa obediencia ellos obtienen algo que necesitan. En esta etapa de su investigación, Freixedo ya vislumbra que estos dioses tienen un interés biológico y psíquico en la humanidad. Se comportan como pastores de un rebaño. No cuidan a las ovejas por amor, sino por la lana y la carne. Obtienen de nosotros lealtad incondicional, manipulación genética y, como desarrollaría en sus libros posteriores, una forma de energía que emana de nuestras emociones más intensas. Pero antes de analizar la famosa visión de Ezequiel, debemos mirar otro caso que para Freixedo es una abducción documentada, a plena luz del día: el arrebatamiento del profeta Elías. La Biblia nos dice que Elías no murió, sino que fue subido al cielo, en un carro de fuego, en medio de un torbellino. Freixedo analiza la descripción: fuego, ruido, viento violento y una nave, el carro, que desciende para llevarse a un ser humano. Pero hay un detalle que la mayoría pasa por alto. Su sucesor, Eliseo, y otros 50 profetas se quedaron buscando a Elías por las montañas durante 3 días, pensando que el espíritu de Yahvé lo había dejado caer en algún lugar. Freixedo se pregunta, ¿por qué un Dios espiritual necesitaría un vehículo físico para llevarse a un hombre? Para él, esto no fue un milagro espiritual, sino un secuestro técnico. Elías fue reclutado o llevado por una inteligencia que operaba en naves físicas. Y este es el patrón que Freixedo encuentra en todo el texto sagrado. Seres humanos que son elegidos, marcados y a veces arrebatados por estas inteligencias. Los dioses no vienen a salvarnos, vienen a utilizarnos para un plan que solo ellos conocen, dejándonos a cambio religiones, dogmas y una eterna sensación de deuda hacia ellos. Pero si hay un caso que Freixedo desmenuza con la precisión de un ingeniero,
Es la visión del profeta Ezequiel, a orillas del río Quebar. Para la teología tradicional, Ezequiel vio el trono de Dios. Para Freixedo, Ezequiel presenció el aterrizaje forzoso de un módulo de exploración espacial. Ezequiel describe una nube inmensa con fuego centellante, de la que emergen 4 ruedas que brillaban como el crisólito. Pero lo que fascina a Freixedo es el detalle técnico. El profeta dice que eran ruedas dentro de ruedas y que podían moverse en las 4 direcciones sin tener que girar. Hoy, cualquier ingeniero aeronáutico entendería esto como un sistema de propulsión omnidireccional o giroscópico. Pero Ezequiel no tenía esas palabras. Él veía algo metálico, brillante, que hacía un ruido ensordecedor, como el estruendo de muchas aguas. Freixedo se detiene en un detalle perturbador. Las ruedas estaban llenas de ojos. ¿Qué vería un hombre del desierto al mirar una nave moderna? Vería remaches, vería sensores, vería lentes de cámaras o luces estroboscópicas. Para él, todo aquello que miraba eran ojos. Y sobre las cabezas de los seres que operaban la máquina, Ezequiel escribe algo que llama un firmamento de cristal. Freixedo es tajante. No es un cielo espiritual, es una cúpula de policarbonato o acrílico. Es la cabina de mando de una nave donde se alcanzaba a ver sentado al comandante de la misión, a quien el profeta, aterrado, identificó como la gloria de Yahvé. Freixedo nos recuerda que años después de su libro, un ingeniero de la NASA llamado Joseph Blumrich, quien originalmente quería ridiculizar esta idea, terminó dándole la razón. Tras analizar los textos originales, Blumrich diseñó una nave basada estrictamente en las medidas y descripciones de Ezequiel y descubrió que era aerodinámicamente funcional. La conclusión de Freixedo es devastadora para la religión. Dios no necesita una máquina con ruedas, engranajes, ruidos mecánicos y sistemas de aterrizaje. Una máquina la necesita alguien que viene de otro lugar físico, alguien que está limitado por las leyes de la física, pero que está miles de años por delante de nosotros. Ezequiel no fue un místico, fue un cronista que anotó, lo mejor que pudo, el encuentro con una tecnología que hoy, finalmente, empezamos a comprender. Tras la publicación de este libro, el Vaticano tembló. Freixedo fue amonestado, perseguido y finalmente expulsado. ¿Pero por qué tanto miedo? Porque si aceptamos que los ángeles son astronautas, el control de la religión sobre la humanidad se desmorona. Este libro fue solo el primer aviso de una verdad mucho más oscura que Freixedo descubriría más tarde. Pero, ¿qué significó realmente este libro para el mundo? Debemos entender que Freixedo no estaba solo, pero sí estaba en la trinchera más peligrosa. Apenas 3 años antes, en 1968, el suizo Erich von Däniken había sacudido al mundo con Recuerdos del futuro, Chariot of the Gods. La teoría de los Ancient Aliens, o antiguos astronautas, estaba naciendo. Sin embargo, hay una diferencia crucial. Mientras que von Däniken analizaba piedras, pirámides y pistas arqueológicas, Freixedo analizaba el espíritu y el dogma. Él fue el primer teólogo de alto nivel en cruzar la línea. Si von Däniken nos decía que los aliens construyeron monumentos, Freixedo nos decía algo mucho más aterrador, que los aliens construyeron nuestras religiones. Este libro marcó un antes y un después absoluto en la ufología de habla hispana. Sin las valientes denuncias de Freixedo, probablemente no conoceríamos las investigaciones de J.J. Benítez o del legendario Jiménez del Oso. De hecho, la famosa saga de Caballo de Troya, de J.J. Benítez, bebe directamente de la premisa de Freixedo, la posibilidad de que los eventos divinos tengan una explicación tecnológica y física. Pero el precio que pagó fue el ostracismo. La Iglesia no solo lo expulsó, intentó borrar su nombre de la historia académica. Lo que el Vaticano no previó es que, al quitarle la sotana, le dieron alas. Libre de los votos de obediencia, Freixedo se convirtió en un investigador
incansable que recorrió el mundo buscando la pieza que faltaba en el rompecabezas. Extraterrestres y creencias religiosas fue la piedra que rompió el cristal, pero el abismo apenas empezaba a mostrar su profundidad. Porque si en este libro Freixedo nos dice que los dioses eran astronautas, en su siguiente obra daría un paso aún más polémico. Señalaría directamente a un pueblo, a una historia y a un dios específico que, según él, marcó el destino de la humanidad a través de la sangre y el pacto. Estamos hablando de su próximo gran golpe, Israel, pueblo contactado. Pero esa es una historia para nuestro próximo encuentro. Conspiradores, ¿qué creen ustedes? ¿Es posible que nuestras religiones sean solo el recuerdo borroso de un contacto extraterrestre? Dejen sus teorías en los comentarios, denle like si quieren que sigamos con el siguiente libro de esta colección prohibida y no se olviden de suscribir, porque, como siempre digo, la verdad está allá afuera, pero tal vez, y solo tal vez, no quieren que la encontremos.